Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, viernes 18 de diciembre del 2020, nos es grato estar acompañados otra vez por Juan Rodríguez Díaz, licenciado en Educación, profesor e investigador de Historia, licenciado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Aquí pues, muy ansioso para hacer lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Que es una efemérides y también contar un poco nuestro proyecto, ¿no? Así es, Juan, así es. Vamos a hablar de una efemérides, como ya lo estás mencionando. Una efemérides que obviamente tiene que pasar pues totalmente invisibilizada, ¿no? Por los grandes medios de desinformación. Y justamente la misión de la guerrilla comunicacional es relevar esas efemérides que son invisibilizadas, ¿no? Vamos a hablar de Claro, dos, exactamente. sí, vamos a hablar de dos temas, pero vamos primero a ver, conversar un poco antes, ¿no? No sé si me permites, en todo caso, Juan, Claro, antes claro, de, claro. antes de ir de lleno a las efemérides que pretendemos tratar hoy, Uh-huh, de las efemérides, mejor dicho, las efemérides que pretendemos tratar hoy, uh-huh. que conversemos un poco, te queremos dar la bienvenida, tú te unes a la columna guerrillera comunicacional, eres el segundo en todo caso, porque bueno, hay otro compañero que hace labor cultural por las mañanas, siempre sube sus videos de poemas, canciones, que siempre los difundimos, el compañero Marcelo Rojas, que tiene su programa Voces y Raíces del Arte Popular, pero tú también te vas a unir a la columna guerrillera comunicacional, vas a tomar el fusil de las ideas, el fusil que dispara ideas, valga la redundancia, dispara justamente... Información, Así es, información, información. que es muy peligrosa. Información. Tú eres historiador, profesor, bueno, perdón, es investigador en historia, profesor de historia también, un acucioso lector, divulgador sobre temas históricos. Entonces, el próximo año es el Bicentenario. Así es. Así es. Cuéntanos, por Sí. favor, Juan, cuál es la propuesta que tienes en todo caso con respecto a la Bueno, guerrilla comunicacional en el ha Bicentenario. surgido definitivamente producto de la invitación que me hiciste. Estuve muy halagado, ¿no? De poder participar en este proyecto, ¿no? Y bueno, conversando, vimos esta necesidad, ¿no? Ya que como tú has dicho y también este es parte de tu esquema, ¿no? Hay mucha desinformación. Y bueno, ahora que se va a celebrar el bicentenario, bueno, algunos lo vamos a celebrar, algunos lo vamos a, digamos, criticar, algunos vamos a celebrarlo de manera, bueno, es cierto, con una visión crítica. Eh, pues habrá que ver, pues, ¿no es cierto?, qué cosas podríamos aportar con nuestros conocimientos al respecto de estos momentos históricos que ha habido muchos, tú has dicho, silencios, ¿no?, de la historia. Y bueno, déjame comentarte que no solamente los silencios son peligrosos, sino también lo que ahora se le llama las fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Que es parte de esa desinformación, porque al fin y al cabo, si te trasladan información incorrecta, pues obviamente es, no sé si es igual o peor, ¿no? Que no te informen, ¿no? Así que eso vamos a tratar de hacer, ¿no?
tratar de llegar con unos 20 minutos de información, digamos, básica sobre algunos aspectos de contexto sobre la guerra de independencia que se dio, pues, como escenario principal, ¿no? Pues en el Perú, en el virreinato del Perú, que en ese momento, pues, era parte del dominio colonial español y que luego, pues, se dio la separación política, ¿no? Y que, como habíamos mencionado la semana anterior, bueno, pues que era un proceso bien complejo, ¿no? Que no es solamente pues que lleguen San Martín, Bolívar, ¿no? Y ya se sella con la declaración de la independencia y se termina con la batalla de Junín y Ayacucho y se acabó todo, ¿no? Es mucho más complejo que eso, la participación de los pues, actores sociales, ¿no? Intelectuales, porque por supuesto que los hay, también por supuesto, sin duda alguna, la participación de los extranjeros y también, por último, pero no por eso, poco importante, ¿no? De los actores sociales, digamos, de las masas, ¿no? Las mujeres que han sido en gran parte, pues, dejados de lado, ¿no? Esto, permíteme mencionar, porque también tiene que ver con el tema que vamos a tocar de efemérides, es lo que los teóricos ahora hablan del olvido, ¿no? Que es parte de la memoria. O sea, la memoria no es, pues, la capacidad que tú tienes, ¿no? Pues, de captar información. Eso es, está bien para un USB. Pero nosotros, además de eso, pues, digamos, en nuestros procesos de recuperar información, hay ciertas subjetividades. Y, por ejemplo, de acuerdo a tu postura política, tú vas a querer hablar lo que te importa a veces, ¿no? Si quieres ser objetivo, vas a tratar de ver varias versiones, pero si tú quieres hacer algo que le llamamos, por ejemplo, a nivel de los Estados-Nación, historia oficial, vas a ocultar varias cosas, ¿no? Que es parte del llamado olvido. Y que a propósito, ¿no es cierto?, la gente lo deja guardadito, ¿no? Como, por decir, los uniformes, ¿no?, de las SS que dejaron guardadito, ¿no?, algunos empresarios alemanes, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el olvido. Y la memoria, lo que quieren que se mantenga, que se reproduzca, que se repita, ¿no? Y así, por supuesto, tenemos una imagen que no es precisamente la historia tal como debe ser mencionada, ¿no? Entonces, eso vamos a tratar de luchar contra el olvido y hacer una verdadera memoria, ¿no?, histórica con respecto a la independencia, por supuesto, desde el punto de análisis marxista de la lucha de clases. Eso es lo que vamos a hacer. Y también pensamos hacer lo mismo ahorita con nuestra efemérides. Así es, Juan, muchas gracias. Así es, qué importante que es la memoria. Tú sabes, bueno, permíteme decírtelo, yo viví, quien te habla, ¿no? Quien les habla, estimada audiencia, vivió 11 años en Argentina y ahí también se lucha justamente por memoria, verdad, justicia con respecto a todo lo que fue el proceso militar que ellos vivieron, ¿no? El proceso de la dictadura militar. Incluso hay una canción muy bonita, hay una canción, ¿no?, que dice todo está guardado en la memoria, ¿no? Pero bueno, claro, nosotros... Justamente, digamos, la experiencia del horror que se vivió en la Segunda Guerra Mundial comenzó a, digamos, a dar ciertas ideas, ¿no?, para poder desarrollar este rescate, ¿no?, de lo histórico que queda entre nosotros, entre las colectividades, ¿no? Algunas cosas que se quieren olvidar y otras cosas que se quieren recordar más. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de los argentinos que tú has mencionado, ¿no?, pues se quiere hablar de los momentos gratos, como cuando se defendieron, por ejemplo, contra los ingleses, ¿no?, en Malvinas, y no que en ese momento pues, sirvió para tapar, ¿no?, la grave cantidad de asesinatos de la Guerra Sucia, por ejemplo, ¿no?
o su, digamos, magistral performance, ¿no es cierto?, en el Mundial de Argentina 78, mientras en los calabozos estaban gritando, ¿no es cierto?, no, los torturados y las madres de Mayo buscando a sus hijos. Pues eso es justamente lo que vamos a tratar de hacer, pero para el siglo XIX, ¿no? Rescatar a aquellos que, pues, se han olvidado de ellos y también, pues, ¿no es cierto?, mencionar los que se acuerdan, pero se acuerdan mal a veces, ¿no es cierto?, o se acuerdan algunas cosas nada más de ellos. Y claro, y eso, repito, también vamos a hacer con el personaje que vamos a hablar ahora, ¿no es cierto?, ¿no? Porque efectivamente aquí se ha trabajado una memoria muy fuerte, pero digamos con muchos grados de pues falsedad, ¿no? Una falsedad histórica que continuamente repetida parece, pues no es cierto, que parece ya que es verdad, ¿no? Pero que es lo que se conoce ahora, también otro interesante, ¿no es cierto?, concepto que se usa ahora, que es la posverdad, ¿no? La posverdad. Vamos a hablar ahora de la posverdad de un personaje que, pues, un día como hoy, en Gori, un lugar, ¿no es cierto?, de lo que fue el Imperio Ruso, nació, que era una provincia, ¿no?, muy alejada, que eran como los provincianos de acá, ¿no?, considerados, pues, ¿no es cierto?, por los rusos como eso, ¿no?, de segunda categoría, si no peor, ¿no? Y que luego se convirtió en el dirigente más importante, que pues, sin duda alguna su papel fue destacadísimo para lograr la victoria contra el horror nazi. Obviamente, Muy bien. para muchos... Sí, sí, te escucho. Muy bien, Juan. Entonces, ya estamos noticiados, la militancia, la audiencia, empieza tu programa a partir los días jueves, vamos a tener que decirlo, los días jueves a las 7 de la tarde, Sí, claro. mitos sobre el Bicentenario. Mitos sobre el Bicentenario. A partir del jueves 7, porque este jueves que viene es 24, el otro es 31, perdón, lo vamos a confirmar ahora. Sí, jueves 31, entonces empezaríamos el jueves 7 de enero a las 7 de la tarde. Y ahora, sí, Juan, vamos a tratar las dos efemérides. Perfecto. Que tenemos. Ahí ya. Ahí. Claro, ¿qué Sí. te parece si comienzas tú? Porque, bueno, digamos, en el ámbito local, ¿no? Sí. Claro, cómo no, estimada audiencia, hoy se recuerda el asesinato vil, cobarde, alevoso del secretario general de la CGTP, Pedro Wilca Texe, ex secretario general de la CGTP. Un 18 de diciembre de 1992, el camarada, compañero, que dio militante comunista, además, y trabajador incansable, sindicalmente hablando, trabajador incansable, según todos los recuerdan, todas las personas que trabajaron junto a él, y según lo recoge la historia, en torno a los derechos de los trabajadores, Primero en su ciudad natal, en Cusco, fue dirigente incluso de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, y luego dirigente de la CGTP, en un momento en el cual arreciaba la guerra sucia y además le cupó estar en primera línea resistiendo el embate que significó la apertura de la noche neoliberal en nuestra patria. Como se recordará, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori del autogolpe, estamos hablando de abril del 92, Pedro Wilca es asesinado el 18 de diciembre, un 18 de diciembre como hoy del mismo año, de aquel fatídico 1992. Se iniciaba la guerra sucia
iniciaba el Grupo Colina asesinando. Había ya dirigentes sindicales que habían desaparecido, ¿no? Yo recuerdo conversaciones con camaradas, me decían que ya habían desaparecido algunos. Había ya incluso asesinato de dirigentes con comandos pretéritos, ¿no? Por ejemplo, el compañero Saúl Cantoral, dirigente de la Federación Minera, había sido asesinado en el gobierno de Alan García. Había ya comandos paramilitares, pero en el gobierno de Fujimori, ya con el autogolpe, estos comandos paramilitares tienen manos libres para trabajar en la guerra sucia que, como les digo, arreció nuestro país. Y uno de los primeros mártires del sindicalismo peruano, caído en combate, él caía en su domicilio, fue asesinado en la puerta de su domicilio por un comando de tareas, un comando paramilitar, caía en combate un día como hoy, en 1992. El compañero Pedro Wilca vive en cada uno de nosotros y en memoria de él tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, como lo hiciera él, nuestro mejor esfuerzo por cerrar esa noche neoliberal que ya tanto sufrimiento ha causado en el pueblo peruano y que fue uno de los primeros que cayó combatiendo a esa noche. Él fue en el CADE, la reunión anual de empresarios, ¿no? La conferencia anual de empresarios, eufemísticamente llamada así, ¿no? Es una reunión de alto nivel de los dirigentes máximos de empresas que pues dan línea a los gobiernos, ¿no? A los gobiernos de turno, va justamente a recibir instrucciones o sugerencias, entre comillas, de quienes llevan la batuta en la economía de nuestra patria, ¿no? Que son las grandes empresas. En aquella reunión, el señor Fujimori amenazó, ¿no? A los dirigentes de la CGTP, ¿no? Diciendo, acá en Perú ya los dirigentes de la CGTP no gobiernan, etcétera, etcétera. Y Pedro Wilca responde en su frase, luchamos por una causa superior a nuestras propias vidas, que sobrevivirá al gobierno de Fujimori, ¿no? Luchamos por una causa superior a nuestras propias vidas. Gloria eterna al camarada Pedro Wilca Texe, y con su ejemplo venceremos. En honor a la guerrilla comunicacional que tiene el deber de difundir esta transmisión, vamos a ser breves en el recuerdo, pero no por ello menos significativo. Compañero Juan Rodríguez, te cedo ahora el uso de la palabra para que trates el tema del natalicio de Stalin, conocido como Stalin. Joseph Stalin. Joseph Vissarionovich Saakashvili. Saakashvili, así es. Joseph Vissarionovich Saakashvili. Muy importante también, camarada, recordarlo porque eso sí va a ser totalmente invisibilizado por los grandes medios. Adelante usted, camarada, con la tarea de rescatar a Stalin. Muy bien. Como decía, pues cuando estábamos presentando el tema, ¿no? Y hablando de unos conceptos fuertes, importantes, como lo que es memoria, olvido, quiero recordar, ¿no? Que Stalin no está olvidado, ¿no? Y justamente porque al mismo que Pedro Wilca, pues pues siempre va a haber una forma de dinamitarte, de matarte, pero a veces es, digamos, físicamente, ¿no? Y a veces es con palabras, ¿no? Y pues obviamente a veces esta forma, la segunda, en términos históricos es muy dura, ¿no? Muy dura. Y eso es lo que se ha intentado hacer con el camarada Stalin. Antes de comenzar quería mostrar una foto, ¿no? Un cancionero que me regalaron por, no sé si se ve ahí, está. El cancionero es de la época de la Segunda Guerra Mundial, es peruano, ¿no? Rojito, y es un cancionero de música criolla.
que hace pues Stalin, un cancionero de música criolla. Pues que el Perú, como cualquier otro país, celebraba de que estaba terminando ese horror, ¿no? Que fue la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente no sabe que es en ese contexto, ¿no? ¿Cierto? Que se hizo esa famosa canción, ¿no? Del canto de hermandad, ¿no? De los pueblos latinoamericanos. Porque se pensaba lo peor, ¿no? Que la guerra se estaba trasladando también por aquí y se trasladó de alguna manera por aquí porque, pues, digamos, nosotros, como siempre, con nuestros recursos, ayudamos a los aliados. Lamentablemente, pues, para ellos fue la parte más grande, ¿no? Porque Europa fue prácticamente triturada, ¿no? En la guerra, pues para nosotros fue, digamos, solamente una cuestión de costos, ¿no? Pues, y lo menciono porque una de las cosas que nunca se reconoce, como estaba mencionando, ¿no? Que ha pasado generalmente al olvido, es el papel que jugó la Unión Soviética en la derrota de pues, los genocidas nazis, ¿no? Y claro, esto es muy difícil, ¿no? De que se mencione. Y claro, mucho más aún el costo que significó para ellos el lograr derrotar a los nazis, que es un costo no solamente económico, ¿no? Sino social, de las cifras más eh, mínimas hablan de 27 millones de soviéticos. Pues esto eh, se trae a colación porque Stalin dejó de ser una persona para ser el representante de toda la Unión Soviética, y no solamente el representante de toda la Unión Soviética, sino el artífice de la derrota de el genocidio nazi. Pues esto es importante recordar porque ahora se recuerda de una manera muy distinta, muy distinta. La primera cosa, en esta memoria, ahora los que están un poco más al tanto, ¿no es cierto?, de las redes, han comenzado a aparecer unos videos muy interesantes, ¿no? Bueno, Te quiero Perú, ¿no? Hablando Grau, ¿no? Hablando, um, pues, Peredo, ¿no? En fin, y Chabuca Granda, ¿no? Pero el primer web fake que vi era, curiosamente, de dos personajes que son totalmente opuestos, pero que artificiosamente estaban unidos, ¿no? Que eran, pues, estaban cantando una canción, ¿no? Bien alegre, ¿no? Que era Joseph Stalin y Adolf Hitler, los dos juntos. Pero para la generación actual, eso no es, digamos, difícil de relacionar, porque ha habido un bombardeo prácticamente incesante de comparar a estas dos personalidades, a estos dos pues, representantes, por un lado, ¿no?, del genocidio nazi, por el otro lado, de la lucha, ¿no?, del comunismo, pues, ante ese genocidio nazi. Y claro, ¿por qué? Porque la gente, evidentemente, va a recibir información o desinformación, como lo llamas tú, pues de los medios occidentales. Y claro, una de las cosas que, por ejemplo, estaba viendo, ¿no? Para los historiadores hay ahora una suerte de revisionismo, ¿no? Que dicen, uy, ahora sí vamos a decir todo, ¿no? Con documentos, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque se están desclasificando documentos, ¿no? De la CIA, ¿no? Y, por ejemplo, eso que decían que era conspiranoico, ¿no? Lo de la Operación Cóndor, ¿no? Ahora ya están los documentos ahí a la vista. Pero en el otro lado, pues también, ¿no? Para avalar un poco, dicen, mira, también, ¿no? Los documentos de la KGB, ¿no? Que se mencionan y que vamos a mostrar la verdadera historia, ¿no? Y no pueden negarla los rusos. Y claro, como si Putin
fuera pues un poco más y la continuación de Stalin, que quisiera mantener, digamos, la imagen correcta, histórica, ¿no? Dicen, miren, ya ve, hasta Putin dejó a mostrar todo, ¿no? Y incluso Putin habla de las cuestiones, ¿no es cierto?, de Stalin. Y claro, ¿cómo no va a ser? Pues, ¿no es cierto? Estamos hablando de un personaje que es un dictador de derecha, que lo primero que hicieron cuando, por ejemplo, cayó la Unión Soviética, ¿no? Pero esa podredumbre que era ya el capitalismo de Estado, ¿no? Eso es el imperialismo soviético, pero que cayó, pues lo primero que hicieron fue poner su bandera zarista, ¿no? Poner su bandera zarista, poner sus nombres zaristas, ¿no? De San Petersburgo, ¿no? Pues, y Volgogrado, y ya no, por ejemplo, Stalingrado, ¿no? Leningrado. Pues, ¿qué vamos a pensar siquiera, ¿no es cierto?, si va a tener cierta objetividad de este señor, ¿no? Pero lo ponen así, ¿no? Por si acaso, mira, Putin ha dejado, y primero Yeltsin y Gorbachev, ¿no? Comenzaron a rebuscar, dicen, ¿no?, la verdadera historia. Y hay una serie de historiadores, generalmente ingleses, pues que han comenzado supuestamente a hacer este revisionismo histórico, ¿no? Y uno de ellos es un tal Anthony Beevor, y que hizo una célebre obra y que ha vendido mucho. Y ya con eso, que ha vendido mucho, pues puedes ser un poco suspicaz, ¿no? Millones de ventas. ¿Por qué? Porque prácticamente la mitad de su obra se dedica a decir que Stalin era un asesino, que Stalin, pues, ¿no es cierto?, mandaba a los soldados a que se maten, ¿no? Y oponía francotiradores, los francotiradores no eran para matar a los nazis, sino eran para matar a los soldados que querían desertar, etcétera, etcétera. Entonces, pues, un trabajo meticuloso de destrucción de la imagen, ¿no? Pues revestido, disfrazado de objetividad histórica, ¿no? De objetividad histórica. El último ataque, que es justamente sobre un nuevo libro que está publicando el señor Beevor, ¿no? Es acerca de el asunto de las violaciones de mujeres. Pues el señor Beevor, y ojo, Tolosa, así como si fuera, pues, ¿no es cierto?, digamos, una orden de alguien. Yo no quiero ser conspiranoico, no es una orden, es simplemente, pues, les atrae eso, ¿no? Además, esa desinformación, pues, atrae. ABC, Infobae y todos esos, ¿no es cierto?, panfletos y demás, que repiten y repiten las cosas sin investigar bien. Por ejemplo, repiten los 2 millones de mujeres violadas por las tropas del Ejército Rojo. Y por supuesto, cualquier acto de, digamos, de ese atropello a un ser social, pues debe ser condenado por cualquier persona que tenga algo, ¿no es cierto?, de humano. Pues, y claro, otra de las cosas que generalmente se mencionan esa es la nueva, ¿no? Las viejitas que siempre se mencionan son el Holodomor, que hasta ya le pusieron un nombre, ¿no es cierto?, para que lo identifiques rápido, a pesar de que tú no hables el idioma ruso, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas del Holodomor? ¿Te acuerdas, por ejemplo, el Katyn, ¿no? Y ya tengas todo un rollito para construir cuando quieres, digamos, decirle a una persona socialista, ¿no?, que el sistema capitalista está funcionando bien, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es decir, ¿no?, que Stalin fue un asesino y que mató más o igual de gentes que su amigo,
Hitler, ¿no es cierto?, que se unieron en el Tratado Molotov-Ribbentrop y después se enfrentaron, ¿no? O sea, una cantidad inmensa, ¿no es cierto?, de lo que ahora llaman los muchachos, los jóvenes, fake news. Cantidades y cantidades. Pero, pues, ya sabemos cuál fue su origen, ¿no? Acá tengo un libro bastante viejito de un camarada bastante conocido, ¿no? Que no era estalinista, Henri Barbusse. En este libro, Francés, así es, por Barbus, supuesto, francés, ¿no? claro. Que de estalinista no tenía nada, pero pues él habla con mucha claridad, ¿no es cierto? Con mucha, una versión crítica, por si acaso, pero por supuesto, de ninguna manera, no de la manera que comenzó a representarse la figura de Stalin, que pues de la manera más artera comenzó a divulgarse por el trotskismo. Luego el trotskismo va a tener un socio. El socio va a ser una figura pública, tal vez, digamos, el más espectacular publicista de la historia, ¿no? Pues el jefe de propaganda nazi. Estamos hablando de Goebbels, que pues como eso sí no publican ni los Infobae ni nada, ¿no? Que hace poco una señora llamada Pomse ha sido publicado una bienal alemana, un documental donde ella menciona, ella era secretaria de Goebbels, y esta secretaria de Goebbels solamente estuvo 5 años en Rusia, ¿no? Pero ella dijo que no debería estar ningún año porque era solamente secretaria y no sabía nada, ¿no? O sea, bastante cómoda su posición. Eh, pero lo interesante de esta señora es que dice que una de las cosas que le hacía trabajar siempre Goebbels era, pues, aumentar la cifra de los muertos, ¿no? De los héroes alemanes, y también aumentar también ocultar las muertes en el momento en que ya estaban siendo derrotados. Y lo tercero era, pues, aumentar la cantidad de violaciones de mujeres que hacían los rusos en el campo de batalla. Cosa interesante, ¿no? Entonces, como ven, hay una guerra de información, ¿no? Y claro, pues resulta que personajes como él, como Goebbels, bueno, él no sobrevivió, pero gente como él fue muy útil para lograr en la plena Guerra Fría tener, ¿no es cierto?, un elemento, digamos, justificador, ¿no?, de una nueva memoria histórica. Una nueva memoria histórica donde ya Stalin ya no salía pues en las carátulas, ¿no?, de los cancioneros de un canto de amistad, de buena vecindad del pueblo latinoamericano, sino más bien era el asesino rojo, ¿no? El asesino rojo. Estimado Juan, Y, disculpa que te corte. sí. Disculpa que te corte, ya vamos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos ya 30 minutos, como te decía, hay que tratar de Sí, ya, entonces terminamos. Ir cerrando para que la guerrilla comunicacional claro, pueda distribuirlo en forma rápida. A ver, continuemos, estimado. Allá. Bueno, sí, allá. Entonces, bueno, es que hay tantas de estas cosas que hay que rebatir, digamos, con respecto a esto. Son años y años de ataques. Son años y años y años de olvido y memoria parcial. Entonces, bueno, discúlpame que si me haya excedido. Entonces, para terminar, en todo caso, ¿no? Ya ahora lo que vemos es que la CIA y Estados Unidos, obviamente en campaña de su Guerra Fría, no tuvo ningún problema, por ejemplo, de hacerse la vista gorda cuando el carnicero de Auschwitz, Klaus Barbie, para poner un caso, ¿no?, se convirtió en agente y pues consultor de inteligencia del gobierno genocida de Bolivia, que entre otras cosas pues,
asesinó al camarada Che Guevara. Entre otros detallitos que sería largo de explicar, pero que pues aquí en este lugar, por supuesto, ¿no? Estamos preparados para poder relevar en la memoria y como decían, pues no es cierto, pues van a decir muchas cosas, ¿no? Pero la historia es que realmente juzga. Y si ahorita, por ejemplo, Rusia está como está, ¿fue acaso por la política de Khrushchev? ¿Fue por el desarrollo, no es cierto, sostenido que hicieron los khrushchevistas? No, fue, y ese resultado es. Por eso los viejitos allá en Rusia lloran a Stalin, y por eso todavía hay algunos jóvenes que van a seguir, ¿no es cierto?, ese ejemplo de conducta, y que claro, pues vamos a poder pronto, gracias a los mismos medios de comunicación que utilizan para destruir su imagen, vamos a poder recuperar la memoria histórica del camarada Stalin. Muchas gracias, Juan. Así es, honor y gloria al camarada Stalin, tantas veces difamado, vilipendiado. Su memoria ha sido pues puesta al nivel, como tú decías, de Hitler, ¿no? Tanta desinformación, tanta mentira. No tenemos miedo, estimado, obviamente, pues imagínate, nos llamamos Voz Comunista, no vamos a tener miedo de esto, ¿no? No tenemos miedo, obviamente, de que los socialdemócratas pues, no digan que somos estalinistas, que somos dinosaurios a la línea dura, para nada. Al camarada Stalin hay que revalorarlo y hay que tenerlo siempre presente. Vamos a hacer una breves palabras. Bueno, si ellos prefieren tener como aliados a los viejos lesbianos, no hay problema, pues no es cierto, Carlos. Bueno, iba a decirte que aquí vamos a leer algo breve. Joseph Stalin, Joseph Vissarionovich Saakashvili. Vissarionovich, así es, gracias estimado, gracias, Saakashvili, más conocido como Joseph Stalin. Él nació el 6 de diciembre en el calendario juliano y el 18 de diciembre en el calendario gregoriano. Estamos hablando de 1878, es decir, nació en plena Rusia zarista. En la Rusia zarista se usaba el calendario juliano, ¿no? Eso también hay que acercarlo a la audiencia, camarada, porque tú sabes, se celebra, muchos dicen la Revolución de Octubre, pero la celebramos en noviembre. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que en la Rusia zarista se usa el calendario juliano, ¿no? Se usaba el calendario juliano. Después de la revolución se empieza a usar el calendario gregoriano. Entonces, el camarada Stalin nació un 18 de diciembre de 1878 en el calendario gregoriano. Cuando él nació en la Rusia zarista era 6 de diciembre. Falleció el 5 de marzo de 1953. Y desde el momento de su muerte, su memoria ha sido, como le decíamos, totalmente vilipendiada. Desde acá, desde la guerrilla comunicacional, bajamos a media asta, o mejor dicho, celebramos su nacimiento, celebramos el nacimiento del camarada Stalin, recordamos la derrota de la Alemania nazi, la derrota del fascismo, y a esos partidos fascistas que surgen en Europa, que levantan cabeza en Europa, los comunistas le damos batalla también. También le damos batalla. Y al camarada Pedro Wilca y al camarada Stalin. No tenemos miedo, no nos arredramos, no nos amedrentamos, lo celebramos. Acá está lo que nos llega en el Facebook. Ya para concluir, camarada Marcelo Rojas, que como mencionaba, tiene su programa en las mañanas, rinde homenaje al camarada Pedro Wilca, camarada de mil formas de lucha clasista. Y lo mismo, Marcelo Rojas, mi saludo para el licenciado Rodríguez por divulgar la historia desde el punto de vista marxista. Tus palabras finales, estimado Juan, para despedirnos. Bueno, pues espero que el próximo año podamos estar también, ¿no? Entonces, compartiendo, dialogando,
trabajando para, pues como ha dicho desde el comienzo de estos programas, ¿no? En acabar con la desinformación, ¿no? Y lograr, pues, ¿no es cierto?, reemplazarla por la información. Eso es, como decía Ricardo Palma en la Guerra del Pacífico, decía, pues, ¿no?, que eh, un periódico aliado era, pues, más peligroso que 2 cañones Krug, ¿no? Entonces, así, pues, nosotros, pues, vamos a hacer esta bombardeo de información objetiva, ¿no? Ya, presta a la crítica de los compañeros, de los camaradas, del público en general, pues porque lo que se pretende no es decir una historia secular, ¿no? Santificar a nuestros camaradas, ¿no? Sino, pues, de decir con la mayor objetividad posible, ¿no es cierto?, las cosas. En el camino podemos ver nuestras contradicciones, pero eso, por supuesto, desde la óptica marxista. Muchas gracias, estimado Juan. Después te pido una copia del cancionero. Se la vamos a alcanzar a ver a nuestro amigo Piero Bustos. Una copia del cancionero donde aparece Stalin. Increíble, increíble, camaradas. Bueno, eran otras épocas, ya después de la Segunda Guerra, como habíamos dicho, todo el barro que se ha pretendido enlodar al camarada, a todos, no solo Stalin, pero a varios, principalmente a él. Un fuerte abrazo, Ahí Juan. está, para que no crea que está. Ahí está, me dice Melodía de América, ¿no? Ahí está el canto que nosotros nos enseñaban de Argentina, Brasil y Bolivia. Eso. Claro, recuerdo haberlo cantado de niño. Fuerte abrazo, levantamos el puño. Honor y gloria al camarada Pedro Wilca, honor y gloria al camarada Stalin. Buenas tardes, estimada audiencia. Los conminamos a unirse a la columna guerrillera comunicacional difundiendo este contenido. Horademos el muro de la desinformación distribuyendo contenido de izquierda en nuestras redes sociales. Mil disculpas por la extensión del programa, pero valió la pena. Un fuerte abrazo a todos y a todas.